Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Urgentemente el mundo ha cambiado, la educación ha cambiado y nos obligan notablemente a enseñar a los niños de una forma distinta. Los padres de familia también tienen que estar obligados a enseñar a sus niños de una forma totalmente distinta, porque la evolución del mundo que va cambiando en pleno siglo XXI exige este tipo de elementos de enseñar a nuestros hijos con una educación diferente. Y es necesario adaptarse a este tiempo. Sabemos que en los primeros momentos causa inconformidad, pero no nos llevará mucho tiempo adaptarnos a ellos, a este tipo de sistema para enseñar a los niños. Porque es necesario educar, porque la educación es sacar desde adentro del niño sus potencialidades. Por eso quiero en este día, en esta noche, invitarles a conocer los tipos de inteligencia que tiene un ser humano. Es muy importante, pero antes de llegar al fondo quiero hacer una breve introducción sobre lo que podemos hacer como seres humanos. Entonces decía que la educación es sacar desde adentro, no somos cubos vacíos que hay que llenar, sino que somos fuegos que hay que encender. Es necesario educar desde adentro, desde el corazón, desde las emociones, desde el sentir del niño, desde sus alcances y sus limitaciones. Es necesario conocer sus sueños, aspiraciones, deseos, sentimientos, miedos, temores, angustias. Es necesario conocer la mente humana, la mente del niño en las diferentes etapas evolutivas de los procesos de aquellos niños. Y como les decía, que la educación no es llenar información a los niños, la educación es sacar. Mire, mucha gente a veces se educa de una forma diferente, pero las personas necesitan con urgentemente hacer que los niños sean personas excelentes, porque los niños, todo ser humano está llamado a ser personas excelentes. Esa es la gran realidad. Todos los seres humanos estamos llamados a ser personas excelentes. ¿Por qué le digo esto? Porque el cuerpo suyo, el mío, la naturaleza es maravilloso. Si usted se tapa un ojo, no puede ver hacia la derecha. Tiene que estar así. Si se toca la piel, usted sabe cuando alguien lo está tocando, si esa suavidad con el tacto que le hace es una agresión, es con ternura, es con amor, es con rabia, con ira, con ganas de hacerle daño. La piel es muy inteligente. Las orejas, nuestros órganos auditivos, pueden escuchar decibeles, miles de decibeles a largas distancias. Usted las cuerdas bucales, las auditivas, las fosas nasales, la sangre, el cuerpo. Es un órgano, es una máquina excelente. Por eso la excelencia es un llamado universal y cada ser humano puede notablemente alcanzarlo. Pero hay que estar preparados. No hay que esperar solamente el golpe de suerte y decir, se sacó la lotería, golpe de suerte, se sacó... No, 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 no. El ser humano siempre debe estar preparado para conseguir lo que quiere. Debe estar preparado porque las oportunidades siempre están allí. Hay dos tipos de gentes en la vida, lastimosamente. Aquellas personas que esperan que las cosas sucedan y otras personas que hacen que las cosas sucedan. ¿En qué tipo de personas usted se encuentra? Piense en esto, las que esperan que las cosas sucedan y las que hacen que las cosas sucedan. Aquellas que van al encuentro, aquellas que van decididos, aquellos que arriesgan. Es necesario hacerlo. Por eso usted debe de apostarle mucho a la vida. En una ocasión, un hombre, ¿qué es lo que hacía? Estaba en una carretera, un mendigo estaba en una carretera y era acostumbrado a pedir dinero. Y en eso ve al rey que venía en una carroza y el mendigo imaginó, dice, el rey pasará por aquí y una vez que me vea que yo le extienda la mano para pedirle una moneda de oro, el rey parará su carroza, se bajará y me dará una moneda de oro. Exactamente, el rey salió, vio que estaba el mendigo allí, paró su carroza, abrió la puerta, se bajó, metió la mano a su bolsillo, sacó una moneda de oro y mira al mendigo y esconde nuevamente su moneda de oro y le hace esta señal al mendigo, que le dé. El mendigo, ¿qué hace? Buscó la moneda más pequeña dentro de su bolsillo, dentro de su canguro, dentro de su cajón y sacó una moneda allí de plata y se la da. Se la da. La moneda más chiquitita se la da al rey.
El rey le dice gracias, se sube a su carroza y se va. Cuando el mendigo llega a su casa, nuevamente saca su bolsa, lanza las monedas a la mesa y se da cuenta que todas las monedas pequeñitas, conforme la que él le había dado al rey, se habían convertido en monedas de oro. En ese momento el mendigo se malayaba y decía, y si le hubiese dado todas las monedas de ese mismo tamaño, todas mis monedas se hubieran convertido en oro. Por eso es necesario entender que si tú le apuestas a la vida todo, la vida te va a dar todo. Si tú le apuestas migajas a la vida te va a devolver migajas. Entonces es necesario ir por el mundo decidido, apostándole todo a la vida. Es muy fundamental. Y eso va a permitir que la vida de un ser humano no sea solamente sea una vida pasajera en la tierra. Por eso es necesario entender que la clave de la educación, alguien me preguntaba ayer, ¿cuál es la clave? Le respondemos aquí, aprovechamos. La clave de la educación es querer. Es crucial. La clave de la educación es querer. Que los maestros quieran a sus estudiantes, que los maestros quieran ver el cambio, que los maestros quieran realizar bien lo que están haciendo, que los maestros sientan vocación por lo que están haciendo, que las personas en su trabajo amen lo que están haciendo. Es muy fundamental, porque cuando usted quiere, hace lo imposible por ayudar a trascender esa persona. Cuando usted no quiere, busca pretexto, busca excusas, busca culpar a otras personas de lo que está pasando. Y no debe de ser así. Es necesario que usted quiera lo que hace, así sea un lustrador de zapato. Si eso es lo que ama, eso es lo que quiere, pues va a ser el mejor lustrador de zapato. Le va a apostar todo a ese día y le va a ir bien. Pero cuando usted estuvo preparado para ese día, le apostó todo bien y le fue bien, muchas otras personas van a decir, no, es suerte. Es suerte. En la Universidad Central, de Quito el otro día estuve y tuve la oportunidad de estar presente en una galería de fotografías. Una persona presentaba una foto con la que me impactó y dijo, esta foto es la mejor. Y fue así porque ganó. Pero para tomar esta foto donde estaba un colibrí y el sol estaba justamente saliendo y el colibrí estaba metiendo el piquito a la flor, eran las 6:30 de la mañana, un sol en Quito, imagínense, en verano, saliendo un sol por las montañas, fabuloso. Pero el hombre dijo, para tomar esta foto, porque alguien dijo, fue suerte. Sí, pero para tomar esa foto, ese hombre tuvo que estar a las 5:30 de la mañana con la cámara, con buenas pilas, con buena batería, en un buen ángulo. Estuvo preparado para tomar esa foto. No fue suerte. Siempre detrás del éxito de las personas, que muchos le dicen que es suerte, no es suerte, es trabajo duro. 99% de transpiración y el 1% de inspiración. Entonces es necesario apostarle toda la vida y estar preparado para ello. Entonces la clave de la educación es querer, es fundamentalmente. La clave de su familia es querer a su familia, querer a su esposo, querer a su esposa, querer a sus hijos, porque cuando usted los quiere, hace lo imposible porque ellos estén bien, se sientan bien por solucionar problemas, no crear conflictos. Crear conflictos no le determina a usted como una buena persona, como un buen hombre de casa, como una buena madre de casa, como un buen joven, hijo, etcétera, etcétera. Aprenda a crear carácter. Y el carácter se hace poniendo el pecho a las balas, solo que trate de crear menos problemas y busque más soluciones. Eso por una parte. Pero es necesario seguir enseñando a nuestros estudiantes y a nuestros hijos, pero hay que enseñarles lo que realmente utilicen. El problema es que ahora se les enseña lo que ellos no utilizan. Y queremos enseñarles lo que nosotros queremos. Y la pregunta es, ¿lo que nosotros queremos es lo que quieren los niños aprender? ¿Es lo que quieren los jóvenes aprender? Lo que yo quiero, le enseño al niño y le transmito eso, mi estado emocional, mis creencias, mis pensamientos. Y ya me pregunté, ¿acaso será esto lo que el niño quiere aprender? ¿Será esto lo que lo apasiona? ¿Será esto lo que lo motiva? ¿Realmente es eso? Hay que preguntarse, pues lógicamente cada quien aprende conforme a sus alcances, limitaciones, a sus miedos y temores, como lo decía antes. Es muy fundamental esa parte. Y otra cosa que creo que es necesario identificar
El mundo va muy deprisa. Y junto con como el mundo va muy deprisa, la humanidad va demasiado prisa también. Vamos caminando. Nuestra vida se ha convertido en una maratón. Queremos todos llegar a la meta, pero llegamos cansados. Vamos corriendo, corriendo por el dinero, corriendo por los carros, corriendo por los bienes materiales, corriendo por las mujeres, corriendo por las deudas, corriendo por la policía, porque te denunciaron, porque no pagaste la pensión de tus hijos, tu exmujer te denunció. Es un problema. Es una carrera que no tiene fin. Es una carrera que no termina jamás. Y el ser humano pasa cansado, se cansa, porque toda su vida se le entrega a los bienes materiales, cuando toda la vida de un hombre, de una mujer, de un ser humano, debe ser entregado a la búsqueda de la paz, la tranquilidad, el amor y la felicidad. No hay una receta, hay que gestionar y debemos, a través de la educación, a través de las culturas, enseñar esto a nuestros niños. Por eso siempre yo digo y me mantengo, hay que apostarle a una educación transformadora, no a una educación productiva, desarrollar países. Es una educación que transforme primero la conciencia humana, que transforme el corazón, que transforme la forma de pensar. Esa es la educación que debemos adoptar. Entonces, es muy importante y llegamos al punto clave. Este es el punto central. Los tipos de inteligencia. Yo me pregunto a veces, ¿es necesario enseñarle a los niños a todos por igual en las aulas? Hay a veces 30 niños, 40 niños en las mismas aulas. Me pregunto yo, ¿todos los niños piensan iguales? ¿Todos los niños sienten iguales? ¿Todos los niños tienen la habilidad y la capacidad de aprender de la misma forma? ¿Todos los niños serán? Pues no. Déjeme compartir. El doctor Howard Gardner, nacido en Alemania y mudado a Estados Unidos en 1943, ya casi en la Segunda Guerra Mundial, descubrió la teoría de las inteligencias múltiples, de la cognición humana, de la forma de aprender de un ser humano. Y comenzó a estudiar el cerebro y la estructura del cerebro de un ser humano para entender el comportamiento y para entender su capacidad de aprender, su capacidad de resolver problemas. Eso lo hizo hace casi 25 años atrás, porque en 1971 se graduó en la Universidad de Harvard en Estados Unidos como doctor psicólogo investigador. Ha escrito más de 27 tomos de libros en diferentes idiomas y actualmente es un médico reconocido e investigador y catedrático de la Universidad de Harvard en Estados Unidos, a nivel mundial. Pero, ¿qué impone él en el sistema educativo? ¿Cuál es la finalidad de su teoría para ayudar a desarrollar los nuevos sistemas educativos de la actualidad? Al principio fue muy cuestionado, le llamaron loco, pero esa idea loca de hace 25 años, hoy en la actualidad triunfó. Entonces, ahora le llamaron como uno de los mejores investigadores de la humanidad que aporta al desarrollo educativo. Entonces, esto quiere decir que cuando una idea se germina en la mente de un ser humano, lo llaman loco, pero cuando la idea va y triunfa, te llaman que eres el mejor. Entonces, ¿es necesario enseñarle, y cuestiona él también, que es necesario enseñar a los niños de la misma forma? No. ¿Las personas adultas aman, sienten de la misma forma? No. ¿Hablan? No. Pues le voy a decir por qué. Todo ser humano científicamente está comprobado que maneja 8 inteligencias. Son ordenadores en nuestra cabeza que funcionan de forma independiente. Cada uno responde a necesidades urgentes de un niño. Es decir, habrán personas que se le dan bien los números, las matemáticas. Habrán personas que se les da bien el fútbol. Habrán personas que se les da bien la música. Habrá personas que se les da bien el baile. Habrá personas que se les da bien hablar. Habrá personas que recuerdan imágenes y lugares por la visión. Habrá todo este tipo de personas, porque son inteligencias múltiples. Cada ser humano tiene 8 científicamente comprobadas, pero de esas 8 siempre utiliza una con la que se identifica. Y podemos identificarlas una a una.
Por ejemplo, la inteligencia lógica matemática. Hay unos que se les da urgentemente con una facilidad el cálculo, la matemática, la aritmética, trigonometría, etcétera, etcétera. Son expertos porque esa es su habilidad. Su ordenador está programado para desarrollar esa habilidad. Pero le voy a comparar. Si una persona que es buena con los números, es probable que sea malo para la música. Si la persona es buena para los números, es probable que sea malo para el fútbol. Porque solamente nos identificamos con una sola inteligencia, de las 8 de las 9. Una sola inteligencia. Usted tiene 8 en su ordenador, pero una lo identifica. Por eso, si usted se da cuenta, hay 30 niños dentro de las aulas, en las escuelas, y ellos, ¿qué es lo que hacen? Principalmente, usted le pregunta a uno y uno ya, ¿entendieron? Sí, yo entendí, profesor, yo salgo, yo hago esto y este otro. ¿Por qué? Porque ellos automáticamente tienen su habilidad, tienen su inteligencia para ese tipo de actividades que se les está enseñando, pero no todos la tienen. Eso en cuanto a inteligencia matemática. Luego podemos notar otra, la inteligencia lingüística. Este tipo de inteligencia lingüística, por ejemplo, la tienen los que son los escritores, los literatos, los poetas, los presidentes, abogados, porque todo este tipo de inteligencia es una habilidad con las palabras. Facilidad de palabras, facilidad para hablar. Si se ha dado cuenta, ha tenido compañeros o compañeras que hablan hasta por los codos, que usted ya no sabe qué decirle, oye, cállate, y sigue hablando como una cotorra en su oído y bla, 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 bla. La inteligencia lingüística le permite exteriorizar sentimientos, pensamientos, emociones y las llevan a la consecución de acciones. Tenemos líderes sociales a través de la inteligencia lingüística. Nuestros presidentes cuando están en sus discursos, inteligencia lingüística. Los profesores, inteligencia lingüística. Niños pequeñitos que comienzan a hablar, inteligencia lingüística. Cuando usted ve a un niño que comience a hablar, puede tenerlo ya perfilado. Este niño puede ser abogado, este niño puede ser un buen literato, este niño puede ser un presidente. Y hay que comenzar a trabajar las fortalezas, las potencialidades de los niños y dejar de estar jodiendo en las debilidades. Ese es el peor problema que tiene nuestro sistema académico latinoamericano. Joder en las debilidades. Porque si un niño es bueno en matemática, pero se sacó 8 en inglés, se sacó 6 en inglés, ¿qué es lo que hace rápido el padre o el maestro? Bueno, como ya tiene 9 en inglés, le pongo un profesor para que suba la materia de inglés. Jodemos en las debilidades. No es necesario seguir en la debilidad. Es necesario trabajar en la fortaleza, lo que yo sé, con lo que me identifico, lo que es mi habilidad. Entonces, el día que comencemos a cambiar nuestros programadores, nuestros ordenadores, de cómo enseñar en cuanto a las fortalezas educativas, el sistema educativo podría cambiar. El sistema educativo podría cambiar notablemente. Porque hay que trabajar en las fortalezas y dejar de estar jodiendo en las debilidades. Inteligencia lingüística. Otra, inteligencia interpersonal. Este tipo de inteligencia interpersonal tiene que ver con la comunicación entre una persona y otra. Tiene que ver con el entendimiento de cómo entiendo a otras personas, de cómo soluciono conflictos, de cómo ayudo a que mi comunidad pueda surgir. Ayudo a convencer a otras personas de seguir tal vez las acciones que estoy haciendo en beneficios de la comunidad. Puedo solucionar los problemas más insignificantes que me pueden generar consecuencias fatales. Inteligencia interpersonal, capacidad de comunicarnos, capacidad de solucionar problemas, capacidad de hablar, capacidad de entendernos, capacidad de brindar mensajes, conocer los alcances de otras personas, conocer las limitaciones, conocer otras culturas, el intercambio histórico de nuestras generaciones, la capacidad interpersonal. Ligada a esta viene también la otra, la inteligencia intrapersonal. Este tipo de inteligencia tiene que ver con el reconocimiento de mi personalidad de forma interna.
de forma intangible, lo que yo no puedo ver, pero que puedo sentir. ¿Y cómo es esto? En este tipo, cuando comenzamos a estar en meditación, cuando usted va a un lugar seguro o solo donde no hay ruido y comienza a meditar lo que dice. A ver, ¿qué hice en el día? ¿A cuántas personas ayudé? ¿A cuántas personas hice sufrir con mi egoísmo? ¿A cuántas personas le brindé la mano hoy? ¿A cuántas personas escuché? ¿A cuántas personas no escuché? Inteligencia intrapersonal, capacidad de reconocerme como persona, como soy, mis alcances, mis límites, mis miedos, mis temores, mis limitaciones, mis fortalezas y debilidades de forma interna. Es muy importante conocer inteligencia intrapersonal. Luego, inteligencia musical. Este está de moda. Sabrán quién tiene este tipo de inteligencia. Mire, yo le cuento algo. Tengo una guitarra que la compré desde que mi hijo nació. Mi hijo tiene alrededor de 8 años. Y no he aprendido a tocarla. No es mi habilidad. No tengo inteligencia para tocar una guitarra. No la tengo. No tengo inteligencia con los números. No la tengo. Pero tengo inteligencia con los pies. Habilidad para jugar al fútbol con los pies. Pero cuando me hablan de matemáticas y números, no me agrada, se me bloquean los ordenadores, se me bloquean. Entonces, la inteligencia musical, este tipo de inteligencia lo tienen los que son los artistas. Allá encontrará a Mozart, encontrará a Beethoven, Julio Jaramillo en nuestro país, los reggaetoneros, los niños de ahora, la salsa urbana, la salsa choque, etcétera, etcétera. Este tipo de inteligencia musical genera tendencias musicales. Tendencias musicales que van de generación en generación. Decía anteriormente, la música que usted escuchaba hace 50 años, hoy si la va a escuchar en esta actualidad, no va a servir de mucho. No. Si usted escuchaba bolero, ahora se escucha reggaetón. Si usted escuchaba una canción de Julio Jaramillo, ahora usted escucha a la juventud, pero pegadito a la pared, a que te lo hundo, te lo hundo. ¿Qué tipo de música estamos escuchando ahora? Sí, si usted escuchaba algo romántico de su época, boleros lindos que se bailaba separados, tengo entendido, separados, sin tocarse el cuerpo, porque el cuerpo es sagrado y se respeta. Ahora, si yo no la tengo sobajeando mis partes íntimas al chico o a la chica, no es baile. Y esos bailes ahora es que provocan terror, como que los jóvenes están teniendo sexo en pleno baile. Mire la diferencia, los contrastes de las generaciones. Esos son los contrastes de la actualidad que tenemos y que se debería cambiar automáticamente. Porque no es lo mismo ver una música que su generación, la generación de mis padres, bailaron y cantaron, a ver una música de esta generación. Yo a veces creo que es una generación de degenerados, pero no son los chicos que son los consumidores de la música, sino que son los promotores, los que crean. Bad Bunny, Daddy Yankee, Anuel, Don Omar, Wisin y Yandel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese contraste de la música, volvemos nuevamente a recapitular el pasado y nuestros padres dicen, no entiendo la juventud de ahora. Es lógico que no la va a entender, porque su generación de hace 50, 40, 30 años ya no sirve para educar a la generación actual que estamos viviendo. No es que son muchachos extraterrestres, no es que son marcianos, son los mismos muchachos. Lo único que cambió son las generaciones, los tipos de generaciones, los géneros musicales que marcan tendencia en la actualidad. Ese es el problema. Entonces, y esto lo genera a través de la inteligencia musical. Si ellos no hubiesen tenido inteligencia musical, esto no se hubiera creado. Entonces, podemos seguir con la otra, la inteligencia visual o espacial. Este tipo de inteligencia le permite a usted ubicarse de forma geográfica. Es decir, yo tengo ese problema. Soy de aquí de Esmeraldas, pero no me sé las calles, apenas me sé la Malecón. Pero sí me puedo ubicar a través de la geografía, con centros de referencia, frente de, al lado de. Pero si usted me dice, vaya por la Manuela Cañizares entre Espejo, Colón y Loya, usted me está insultando la madre.
¿Me está insultando o qué? No la entiendo. Y no es que no la entienda, sino que no tengo ese programador, ese ordenador que me permite insertar en mi memoria y mantener esa estructura de esas calles para responder cuando me sienta perdido. No, porque no es mi habilidad. No es ese tipo de inteligencia el que tengo. Entonces la inteligencia visual espacial tiene que ver con lugares de referencia, con una estructura donde usted se puede buscar de forma geográfica, puntualmente. Luego viene la inteligencia corporal. Este tipo de inteligencia corporal lo tienen los que son los bailarines. Y la inteligencia corporal sirve para resolver problemas corporales, básicamente. Y también para bailar, para brindar un espectáculo, para hacer uso con facilidad de su cuerpo. Eso es la inteligencia corporal. Si usted ha visto personas que bailan salsa como los dioses, yo no sé bailar salsa ni como Dios, ni como nada. No tengo ese tipo de inteligencia. Y otros también bailan pésimo. Por ejemplo, tuve la oportunidad de tener unos amigos norteamericanos del Cuerpo de Paz de los Estados Unidos cuando estaba en el grupo de jóvenes y ellos bailaban fatal. Si usted pone a ver un estadounidense bailando, oiga, es una coordinación fatal. Un pie por allá, otro pie por acá, una mano, es un relajo. Pero ellos igual se divierten, están bailando, pero no tienen el tipo de inteligencia corporal. No pueden usar su cuerpo con facilidad en movimientos de coordinación cuando están frente a una música o están escuchando una música. Entonces esto hay que entender, que nuestros jóvenes aprenden sí, pero de acuerdo a sus alcances que tienen, no a los que nosotros imponemos. Y eso se debería cambiar, notablemente. Una más. Gardner dijo que había un tipo de inteligencia más, que era la inteligencia naturalista. La inteligencia naturalista tiene que ver con la selección de las plantas, con la identificación de los animales. Ahora entendemos que hay en los animales, qué sé yo, mamíferos, otros reptiles, otros que son carnívoros, otros que son herbívoros. Para eso sirve la selección natural, para que usted identifique las especies de los animales y también identifique las especies de las plantas. Es muy fundamental, porque es que no debemos confundir. La inteligencia tiene que ver con el rendimiento de un ser humano. La inteligencia tiene que ver con el rendimiento, o sea, solución de problemas. Eso es la inteligencia, básicamente. No es que inteligencia es el que memoriza más, no, esos son patrones de comportamientos que van inherentes notablemente al propio funcionamiento biológico cerebral de un ser humano, de un niño. Eso es normal que usted pueda memorizar algo, pero si le enseñamos a memorizar a los niños, ahí va a haber un problema, porque pierden la capacidad de razonamiento. Y si se pierde la capacidad de procesamiento de información en el razonamiento, el niño, cuando usted le dé una lectura de interpretación, él será como un robot, solamente leerá y no va a entender qué usted le va a decir, qué está diciendo esa lectura, qué significa. Y por último, la inteligencia espiritual, que esta todavía no se define como un tipo de inteligencia, porque vuelvo a decirle, la inteligencia tiene que ver con la capacidad de rendimiento, y aquí la inteligencia espiritual es con la capacidad de sentir, de sentimientos, de identificarme con una religión, de identificarme con algo espiritual que me genera emociones. Esto es emocional, es de sentir. Y la inteligencia es capacidad de razonamiento, capacidad de solución de problemas. Es por eso que hay que entender que no todos podemos aprender de la misma forma. Los niños en las escuelas no pueden aprender de la misma forma, porque tienen habilidades distintas. Y ahí es donde llega el problema de los maestros que dicen que los niños son hiperactivos. No es que los niños son hiperactivos. A la larga, científicamente está comprobado que todos somos hiperactivos. La hiperactividad tiene que ver con un exceso de movimiento, donde el niño, entre comillas, hiperactividad, que no existe. ¿Por qué? ¿Por qué le digo que no existe? Porque si usted va a un médico y le dice, ¿sabe qué, doctor? Mi hijo se mueve demasiado.
Cuando yo le digo que se quede quieto, se levanta. Cuando yo le digo que se levante, se sienta. Cuando yo le digo que se calle, él grita. Cuando le digo que grite, él no hace... Es un relajo. Y si usted va y le dice, ¿sabe qué? Yo quiero que usted me le haga un examen de hiperactividad en la sangre. El doctor lo va a quedar mirando y le va a decir, wow, ¿usted está loco? Tengo que hacerle un examen en el cerebro a usted. Porque la hiperactividad no tiene nada que ver con el comportamiento del niño. La hiperactividad se la inventaron con fines farmacológicos, con fines lucrativos. Sino que el problema está, como de generación en generación nos pasan, es lo que yo digo, el traspaso de conocimiento, vamos repitiendo lo que nos vienen dando. Pero en el momento que usted rompe esa cadena y vaya más allá, a nivel de inferencia, para ver qué es lo que realmente le están diciendo, entonces usted entiende que sus hijos no son hiperactivos. ¿Sabe qué es la hiperactividad? Exceso de movimiento, pero ¿cómo se produce la hiperactividad? Veamos. La hiperactividad se produce por ciertas neuronas que son propio del crecimiento de los niños. Estas hormonas liberan energía, es decir, cuando un niño tiene 4 años, cuando tiene 5 años, sus tejidos de forma interna, sus sistemas y aparatos se están creando. Y al generar conexiones neuronales, estas, al unirse aquí para formar tejidos, se mueren muchas, se rompen y liberan energía. Y ese excedente de energía se lo conoce como hiperactividad. Pero este aumento de energía que se produce a través de las rupturas, de la liberación de energía de las neuronas, va produciéndose de acuerdo a la alimentación. Por eso es que no le puede dar a un niño mucha azúcar cuando está en este nivel de crecimiento. No le puede dar cosas muy dulces, porque ¿qué es lo que hace? El cuerpo asimila, las neuronas asimilan ese azúcar y producen más energía. Y tiene que ver mucho la alimentación. Y muchos dicen, hay que llevarlo al psicólogo, porque no me presta atención. Un niño no presta atención porque lo que le estamos enseñando es aburrido. Es aburrido. Hay etapas de atención. Y los niños de 4 años, los niños de 5 años, de 6 años, solamente quieren jugar. Y nosotros, mientras ellos quieren moverse, nosotros les decimos que se queden quietos. En Finlandia los niños aprenden moviéndose, aprenden equivocándose, aprenden gritando. Aquí, gritar está penado. Aquí, equivocarse también está penado con un 0. Aquí, si te sacas 10, eres buena persona y tendrás un futuro prometedor. ¿Ok? Aquí, si te sacas de 5 hacia abajo, eres una mala persona. Muchos no te tratan bien y muchos maestros te etiquetan y te dicen que ese niño no es muy bueno. Pero no se olvide, maestro, recuerde las inteligencias múltiples. Siempre que usted tenga problema con un niño, recuerde las inteligencias múltiples. Papito, mamita, siempre que un niño no pueda aprender, recuerde las inteligencias múltiples. Intente indagar cuál es su habilidad, cuál es su fortaleza de ese niño y ayúdele a trabajar eso. Ya no joden las debilidades, ya no joda poniéndole un maestro de refuerzo escolar, ya no joda en ese sentido, disculpe el término. Ya no jode en eso, porque es que ya no encuentro otro. La educación debería en algún momento debería ser individualizada. Ese es el sentido de la educación, ser individualizada, no debería ser colectiva. Porque cuando la educación es individualizada, está fortaleciendo las potencialidades de los niños y no está jodiendo en las debilidades. Esa es la realidad. Por eso es que los sistemas educativos europeos, los sistemas educativos japoneses, chinos, tienen éxito. Porque en Finlandia, por ejemplo, ralentizan todo. Aquí los libros los llevamos a la carrera. Si no entendió, no importa, pase la página, llénala, ya, pase la página. Al final, lo que importa es lo que entregue, el volumen, pero no importa la calidad, ni mucho menos el resultado. No importa lo que el niño aprenda, importa lo que le da a entender. ¿Pero acaso es eso lo que el niño necesita?
Pues básicamente no. Entonces, si aquí se ralentizara el proceso de aprendizaje, seríamos muchos mejores. Y es necesario motivar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, para que ellos puedan entender la magnitud de la educación. A través de la educación usted puede ayudarlos a trascender como personas. Sabemos que el mundo está jodido. Sabemos que el mundo está cambiando. Sabemos que hay potencias que intentan exterminar a la humanidad porque tenemos una superpoblación en el mundo. Casi alrededor de 8.000 millones de personas en el mundo. Dios mío, eso es demasiado. Y como tenemos demasiadas personas en el mundo, los alimentos se están acabando. Lo que usted sabe y lo que yo sé básicamente no es nada con lo que deberíamos llegar a saber. Es necesario entender, principalmente ahora, todo el mundo está enfocado en la pandemia del COVID-2019 y en las muertes, que es muy dolorosa, de aquellos que hemos perdido familiares. Es muy triste y duro, pero no nos estamos enfocando en que la casa donde estamos viviendo lentamente se está acabando. ¿Y cuál es? El planeta. Pero ¿quién es el causante de este tipo de situaciones que pasan en la humanidad? El hombre. El hombre, la mano del hombre. ¿Y quién tiene que contrarrestar eso? El hombre. Si el hombre lo inició, el hombre tiene que menguar este tipo de situaciones. Y debemos aprender a no preocuparnos de qué planeta le voy a dejar a mi hijo, sino más bien preocuparnos en qué hijos yo le voy a heredar al planeta. Muchas gracias.